¿Okay? Está igual. Lo mismo, por ejemplo. Es un EPP, un dispositivo médico. Hay riesgos que no se han podido controlar, ¿cierto? O ser eliminados suficientemente y mediante la aplicación de medidas de ingeniería administrativa. Y nosotros siempre hacemos, ¿cierto? Recalcamos la importancia de esas medidas y luego la utilización de los elementos de protección personal. ¿Okay? Sale entonces que si el equipo es apto, y habíamos utilizado el concepto, ¿cierto? Para esa selección y para saber, para el control de los llamados riesgos residuales. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta, o una de las primeras preguntas, deberá ser, si después de la evaluación, si es que la empresa ha tomado todas las medidas de control o las medidas administrativas o de ingeniería, ¿cierto? Para después determinar que era necesaria la utilización de un EPR, un elemento de protección personal. ¿Okay? Segundo, de la resolución del Centro 971, que de acuerdo con lo anterior, ¿cierto? Los llamados riesgos residuales protegen solo contra los llamados riesgos residuales. Estos equipos constituyen la última barrera entre el organismo del trabajador y el agente que se pretende proteger, Por lo tanto, la eficacia del EPP como medida de control de riesgos depende en primer lugar de la capacidad intrínseca inherente de protección del equipo del EPP para proteger al trabajador expuesto de una condición de riesgo. ¿Okay? ¿Entendemos por qué es la última barrera, cierto? Si falla el EPP, entonces hay exposición. ¿Okay? Por eso tiene que ser la última barrera y tiene que ser la tercera o última medida de control de riesgo. Tercero, que lo precedentemente expuesto, puntos anteriores, supone garantizar el cumplimiento de tales propiedades protectoras mediante la certificación, toda vez que la utilización de un equipo que no protege, ¿ya?, pudiera resultar un riesgo incluso mayor. Un equipo que no protege, tampoco podríamos llamarlo elemento de protección personal, ¿cierto? Es un producto solamente. Resulta un riesgo incluso mayor que no usarlo. ¿Y por qué? Falsa sensación de seguridad, ¿cierto? Y además una sobreexposición del trabajador cuando éste piensa que está siendo protegido, quizás tiende a exponerse más al riesgo, ¿verdad? Importante ser considerado. Cuarto, que la información que acompaña al fabricante, y este es un tema importante, y es lo que apunta un poco en la resolución, que la información que acompaña al fabricante y comercializador, ¿ya?, deben permitir realizar las actividades básicas de gestión de los elementos de protección personal en la empresa. Hablábamos del modelo de gestión de los elementos de protección personal, modelos que están incluidos en la guía de selección, ¿cierto? Respiratorio, caída, auditivo y casco y protección facial. ¿Okay? Modelo de gestión, tales como selección, uso, mantenimiento y sustitución. Y esta información entonces la debería entregar ¿quién? ¿El fabricante o el comercializador? Quinto, que los organismos de certificación son responsables de la verificación de la conformidad con las siguientes condiciones de higiene y seguridad de los productos que se comercializan mediante la realización de pruebas de ensayo, eso es inherente al alcance, ¿cierto?, a la certificación del producto, inspección, muestreo y auditoría de calidad. Relacionado principalmente a este quinto punto a los organismos que nosotros tenemos autorizados, pero que tampoco, o hasta hace poco, no controlaban este tipo de información. Por ejemplo, se podían certificar los elementos sin necesariamente que se emitiera un certificado o un folleto informativo, ¿ya? Entonces ahora sí lo están controlando. ¿Okay? Te puedo hacer una pregunta, sí. Porque dices que el fabricante y que comercializa el EPP debe proporcionar información respecto a todo lo que hemos conversado en el equipo. Pero en la etapa de que comercializa el equipo, si el fabricante no te la proporciona, ¿de dónde va a sacar el comercializador esa información? Él podría perfectamente decir, yo necesito esa información y yo me llevo varias cosas. Y cuando llegue, claro, a las manos del usuario, él va a creer lo que le dice el comercializador. Claro. Porque en esta línea es el fabricante el que hace el ensayo, el laboratorio, el que diseñó el producto. Claro. O sea, en mi opinión, el comercializador no tiene nada que ver en este cuento. Claro. Pero hay casos, por ejemplo, en que el fabricante en Estados Unidos emite un certificado, o sea, un certificado informativo con toda la información en español, o sea, en inglés. ¿Okay? Por ejemplo, dentro de lo que es registro y el control que hacemos nosotros, nos permitimos que existan folletos informativos en inglés. Claro, pero
debiera ser exigible por quien está comprando el producto, ¿cierto? Y digamos, de esa forma nosotros podemos controlar, haciendo exigible este tipo de información. ¿Ya? Y entonces, que los fabricantes entreguen la información que se necesita. Pero, por ejemplo, disculpa, cuando tú posicionas una materia prima acá en tu país, o sea, acá en Chile la fabrica, por ejemplo, un carro de y lo querés importar afuera del extranjero, tú tienes que comprar estas normas, generalmente las hizo. ¿Y por qué nosotros no podemos exigir a los países como la Europea, Estados Unidos o cualquier otro, que cuando ellos ingresan un producto, tienen que cumplir con ciertas normas? Y estándares de calidad altísimos, o sea, debería ser viceversa. Tenemos tratado de libre comercio con prácticamente todo el mundo. Y por eso que permitimos que lleguen de repente, entre comillas, basura al país y aguantamos el tema. O sea, el tema de Estado, o sea, es un tema que trasciende más allá de solamente nosotros como salud o otros también. Que preste los servicios de certificación y control del elemento de protección respiratoria. ¿Ya? O sea, es difícil, yo al menos no lo he visto en el mercado productos que digan que cumplen con normativa chilena de respiratoria. De caída sí lo he visto, pero respiratorio no. ¿Ya? Entonces no hay laboratorio de certificación para protección respiratoria. Entonces, la resolución establece que la idoneidad de un elemento de protección personal de uso en los lugares de trabajo está definida por el cumplimiento de las siguientes condiciones de higiene y seguridad, que son las que están más adelante. ¿Ya? Entonces, miren, son 6 puntos, los llamados criterios de idoneidad, para que lo vayan anotando. 1. Como mínimo son estos criterios de idoneidad. El producto informe la norma técnica de cumplimiento. ¿Ya? Súper importante. La norma técnica de cumplimiento. El producto fue certificado, ¿cierto? Y fue contrastado contra especificaciones definidas en una norma o estándar técnico nacional. ¿Ya? Estados Unidos tiene sus estándares, Europa tiene sus estándares y nosotros también tenemos nuestros estándares, que serían las normas chilenas, ¿cierto? Normas chilenas oficiales para certificar los equipos. Otra normativa técnica. Si estamos hablando de EPR, ¿cierto? Que son equipos que han sido certificados afuera, vamos a tener norma técnica de cumplimiento estipulada por NIOSH, digamos OSA, ¿cierto? Certificado a través de NIOSH, o las normas europeas, las EN, que son aplicables dentro de, digamos, del territorio de la Unión Europea, ¿ya? La Comunidad Europea. Entonces, un producto, por ejemplo, en Europa que fue certificado en España puede ser ocupado en Alemania o cumple las mismas especificaciones técnicas. Identificando letras, números y años. Letras, por ejemplo, bueno, más adelante lo vamos a ver. Y el año corresponde básicamente a la versión de la norma por la cual fue certificado ese tipo de equipo. Y corresponde al documento normativo que se detallan las pruebas y ensayos a los que se deben someter los equipos. ¿Ya? Las tolerancias, los parámetros críticos, la clasificación, el marcado que debe tener el producto, la designación de talla, entre otros contenidos. ¿Okay? Normas asociadas, normas técnicas de cumplimiento asociadas, digamos, al producto, ¿ya? Al que acusa cumplir. La norma asociada al producto establece los requisitos mínimos de los ensayos por los cuales se verifica y establece las conformidades de los mismos, ¿ya? Yo, a través de la certificación, puedo saber si el equipo cumple o no cumple con una norma técnica a través de esta norma. La norma establece los parámetros y los requisitos que este elemento tiene que cumplir, ¿ya? Así como también la normativa puede ser una herramienta para establecer los parámetros de evaluación de la conformidad del producto, que es una de las cosas que al menos hacemos nosotros en el instituto. ¿Ya? Tomamos la norma, tomamos los productos, vemos si han sido o corresponde a lo que dice la normativa. Bien, en los equipos de protección personal, cuando yo compro o traigo un producto que está con una certificación extranjera como los OSHA o la no sé, pero cuando llegan a Chile tengo que certificar que cumplen con la norma, o sea, si hubiera un laboratorio de certificación, por ejemplo, para equipos de protección respiratoria, tendría que cumplir con la norma de acá. Sí. Tendría que hacer los ensayos acá si es que tuviéramos un laboratorio certificado. Sí. Si es que tuviera, pero como no, pasan por el ISP en este registro. ¿No? Sí, no. Ya. Porque más adelante lo vamos a ver, pero el registro no tiene carácter obligatorio. ¿Ya? Sí. Y son, por ejemplo, tú que quieres importar un producto y quieres comercializarlo, traes un producto y lo puedes registrar y nosotros hacemos esa
ese seguimiento de que se pone Claro. la normativa. Y lo más importante, que es que nosotros nos contactamos con el laboratorio y les preguntamos y digamos, sobre si es que el producto está certificado, cuánto tiempo va a estar certificado, si cumple con las especificaciones, si trae la información, etcétera, etcétera. Solo para nombrar algunas, porque norma chilena, ¿cierto?, en respiratorio no tiene que ver, pero sí el INN se encarga, por ejemplo, de establecer normatividad técnica canadiense, ¿sí? Brasileña, ¿cierto?, Asociación Brasileña de Normas Técnicas, y esta estándar australiano. O sea, X equipo puede cumplir, por ejemplo, si el producto fabricado en Australia, debe cumplir con las especificaciones correspondientes. O incluso si es que fabrico, no sé, pues en China, se comercializa en Europa, la comunidad les va a pedir que sean certificados por los parámetros de la comunidad, ¿cierto?, y que cumplan con las especificaciones de ellos. Este es un dato igual para poder desarrollar la presentación del registro de fabricantes, importadores de elementos de protección personal del 2012, donde nosotros queríamos saber en base a qué normas, o sea, cuáles son las normas que mayor representación tenían dentro del registro. Por ejemplo, NIOSH, 86% de representación dentro de lo que es elementos de protección respiratoria dentro del registro. ¿Ya? Normativa europea, las normas CN, NIOSH, cubren el 100%, al menos de los productos que hasta 2012 teníamos registrados. Y consideramos también normativas canadienses, porque dentro de los productos que registramos también son utilizadas y, bueno, normas chilenas, etc. Ya, entonces es importante, al menos este gráfico, ver, digamos, los productos a qué normativa responden. NIOSH principalmente, normativa europea. ¿Ya? Certificación norteamericana, certificación europea. ¿Podría ser un equipo que está certificado por una norma que está no vigente en otra parte del país? ¿Podría ser utilizado acá? ¿Sería correcto? Por ejemplo, que la norma que dice que está certificado no está vigente porque existe una norma más actual y lo siguen comercializando acá en el país, como No, tanto tiene está a que ser disposición. la normativa actualizada. Pero eso es legalmente, ¿se podría exigir Si la normativa está actualizada, desactualizar? sí. ¿Cómo lo Eso vas lo a parece averiguar? que tú ves con el sello Sarnes, que se ya no hace. No, pero eso ya es como... Pero estamos hablando, por ejemplo... Pero lo mismo, tú te encuentras en el mercado con esos arneses que lo están usando y tienen el sello. Sí. ¿Y qué hace? ¿Le dice que no lo puede vender porque eso ya no corresponde? No debe Y ser. aquí está lleno. ¿Ya? Nosotros sí lo controlamos. Y si es que hay alguien que tiene que controlar eso, verifica que es una norma desactualizada, no debería aceptarlo. ¿Ya? Pero nosotros a través del registro, por ejemplo, exigimos que sea la única. ¿Por qué? Porque además, en este tipo de normativa, cuando se actualiza una normativa, se declara como... ¿cuál es la palabra? No vigente, ¿ya? Se anula la normativa anterior. ¿Ya? Entonces, si yo estoy contactando, por ejemplo, certificado y verifico que la normativa no está vigente, que está desactualizada o la descontinuaron, entonces mi producto no debe ser correcto. Pero consulta, esa vamos a lo práctico que somos todos de terreno. Como decía el colega, en el mercado tú sabes que hay una gran cantidad de productos que no están certificados y no están ni siquiera actualizados, como decía la colega, la norma vigente. ¿Qué va a pasar con todo lo que encontramos en el mercado? ¿Lo vamos a retener, lo vamos a revisar, lo vamos a destruir o lo vamos a dejar que siga con libre venta? Entonces es un tema, hay que abordar el tema en profundidad. Esas son importantes. No, por eso hay que abordarlo con criterios técnicos que sean efectivos y prácticos en el terreno, porque si no, si el 80% del mercado hoy día en regiones no está certificado o no están actualizadas las normas de certificación de calidad europea o americana, ¿qué vamos a hacer con los productos que están en el comercio hoy día? Nosotros vamos a llegar a las regiones, vamos a ir al Concenter, a la ferretería Juanito Pérez y en Escaragüe, con un pueblo chiquitito, y vamos a encontrar el 99.9% de los EPP sin certificación. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Lo vamos a dejar que sigan vendiendo? ¿O se los vamos a revisar, se los vamos a retener? Tenemos que tener una política del ministerio, porque si no, aquí estamos adquiriendo buenos conocimientos que ustedes nos están impartiendo, pero vamos a la realidad práctica en el terreno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué política vamos a adoptar? ¿Vamos a permitir, o vamos a restringir, o vamos a retener, o vamos a destruir? O sea, seamos claros, yo creo que hay que tomar bien el tema, porque yo soy viejo, antiguo en el tema, y esto lo vengo escuchando hace más de 25 años. Entonces, el Ministerio
ha hecho mucho esfuerzo y es loable lo que estamos haciendo todos, pero hay otros organismos del Estado que tienen que también entrar a apoyar esta gestión nuestra, ¿sabes? Porque si no estamos dando, perdón la expresión, palo de ciego, ¿ya? Y es una realidad que hay que abordarla, yo creo, a nivel de gobierno. Al menos, por ejemplo, es verdad, hay que definir esas directrices, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, hay algo que ha sido importante, que es que se ha actualizado, no se ha oficializado, ¿cierto?, el nuevo reglamento de elementos de protección personal. Y en ese reglamento sí se hace exigible el registro de fabricantes e importadores. O sea, si se hace oficial ese reglamento, entonces todo deberá pasar por el ISP, y al final la certificación va a ser controlada por nosotros. Sería un cambio totalmente... Sí. Es que eso es lo que debería, de ahí debería partir.